ya lo tengo. Aquí está. Ahí yo me voy a desaparecer, permítanme. Cerrar cámara. Bien. ¿Qué es el pensamiento sistémico? Presentado por Gloria Irma Dávila. El pensamiento sistémico propone una mirada total. Es integrador tanto en el análisis de las situaciones como en las conclusiones que nacen a partir de allí. El pensamiento sistémico propone una mirada total. Es integrador tanto en el análisis de las situaciones como en las conclusiones que nacen a partir de allí. Plantea soluciones en las cuales se tienen que considerar diversos elementos y relaciones que conforman la estructura de lo que se define como sistema. Plantea soluciones en las cuales se tienen que considerar diversos elementos y relaciones que conforman la estructura de lo que se define como sistema. Así como también de todo aquello que conforma el entorno del sistema definido. Es decir, no solo el sistema, sino también lo que conforma el entorno. Si hablamos de una casa, está el entorno, son las otras casas, la calle, y entonces nos vamos ampliando. Si hablamos de la educación, entra el sistema de salud también y el sistema de protección y el sistema de impuestos. No solo somos entes aislados. Mi mamá me decía mucho que yo no era sola. Y después me dijo que ella me había educado para ser independiente. Pero bueno, no sabía yo del pensamiento sistémico en aquel entonces. Es decir, el pensamiento sistémico está relacionado con el contexto, con los procesos y cómo estos se influyen mutuamente. Cómo se forma la conciencia colectiva y cómo el observador influye sobre lo observado. Todo esto como un todo. Aquí es muy interesante esto de el observador. Influye sobre el observado. Han hecho experimentos con los animalitos de laboratorio y en un caso tuvieron lo que se esperaba de las consecuencias que iba a tener alguna píldora que les aplicaban a los ratones. No tuvieron las respuestas no terroríficas, perdón, las consecuencias que pensaban que iban a tener. Y entonces el, el que dirigía ese experimento observa a las personas que le ayudaban a llevar a cabo ese experimento. Y había un señor en particular que cuando le daba la medicina al ratoncito, lo acariciaba y lo saludaba y lo besaba. Y entonces resulta que eso influía en cómo el ratoncito recibía esa medicina. El observador influye sobre el observado. Si tienen preguntas, por favor, levanten la mano o abran el micrófono.
El todo determina la naturaleza de las partes. Las partes no pueden comprenderse si se consideran aisladas. El todo determina la naturaleza de las partes. Las partes no pueden comprenderse si se consideran aisladas. Hicieron otro experimento con los automóviles. Decidieron sacar las mejores piezas de cada uno de los modelos, del Mercedes-Benz, del Ford, del Chevrolet, Honda, y ahora hay tantas nuevas marcas que desconozco. Decidieron sacar las mejores piezas, es decir, el radiador del Mercedes, los pistones del Honda, el, en fin, cada una de las partes del motor. Y, y no funcionó. Las partes aisladas de cada uno de los modelos juntas no funcionan. Pero en cambio, dentro del sistema de los Mercedes-Benz o de los Honda, o en fin, de todos los autos que hay en el mundo, eh, el que los crea lo hace todo relacionado con el todo. Entonces, por eso el todo, el motor de, de un Honda, de un X auto, va a determinar la naturaleza de esas partes. E influye el tamaño, influye la estatura, influye el grosor, el material que se utiliza. Por eso las partes no pueden comprenderse si se consideran aisladas. Más adelante lo vamos a ver este contenido en relación a la familia. Sin embargo, siento que es oportuno en este momento que nos demos cuenta que la terapia tradicional uno a uno, donde solo se ve a la persona como un ente aislado, no tiene el efecto tan fuerte, tan inmediato, tan profundo como lo tiene la terapia sistémica familiar, porque se toma la situación de la persona como algo que parte de la familia. Es allí, por eso el que asuste y que tenga tanta respuesta esta terapia de constelaciones familiares y también la de constelaciones familiares fenomenológicas. Me vuelvo a desaparecer para aparecer nada más en audio. El todo determina la naturaleza de las partes. Las partes no pueden comprenderse si se consideran aisladas del todo. Y podemos hablar también de países. Eh, Costa Rica tiene su forma de ser dentro de cada área, cada provincia, que en México las provincias serían los estados. Eh, Cada provincia tiene sus características y dentro de la provincia cada cantón y dentro del cantón eh, cada urbanización. Entonces tenemos el todo y tenemos las partes y las partes siempre, siempre van a conformar un pedazo de un todo. Las partes están o dinámicamente interrelacionadas o son interdependientes. Por ejemplo, un auto, el cuerpo humano, la familia, la sociedad, el país, el continente, el planeta. Hablando del cuerpo humano, tenemos el sistema reproductor, el sistema respiratorio, digestivo, pero si sacamos el estómago por aparte, no funciona. Igual con la familia. Bien.
¿Qué es un sistema? Un sistema es un conjunto de elementos que se afectan unos a otros en función de una finalidad. Un sistema es un conjunto de elementos que se afectan unos a otros en función de una finalidad. Entonces, un sistema es un conjunto de dos o más elementos interrelacionados entre sí que trabajan para lograr un objetivo común. En una empresa que se dedica a hacer pan, los elementos van a estar interrelacionados y todos trabajan para lograr un objetivo común, la elaboración del pan y la venta del pan. No, no tengo hambre, pero bueno, quizás es la hora. En un sistema, todo tiene que ver con todo. Y lo más importante, el todo es más que la suma de sus partes. Volviendo a lo del auto, el auto completo en su totalidad es más que la suma de sus partes. Las partes aisladas, el volante, el pedal, el tablero, todo eso por aislado son piezas, son partes. El auto completo es más que la suma de sus partes. En un sistema, el estado de cada elemento está determinado por el estado de cada uno de los demás elementos que lo configuran. Volviendo al sistema digestivo, tenemos las enzimas, tenemos las células, todo lo que conforma el estómago y por supuesto el cómo esté el estómago como en una totalidad va a estar determinado por las células, por el tejido, por las conexiones que tiene con los demás órganos dentro del cuerpo humano. Es decir, cualquier cambio en un miembro del sistema afectará a los demás miembros del mismo. En un auto se descompone la bomba de gasolina, que ya no funciona la bomba de gasolina afecta al funcionamiento completo y total del auto. El foco de atención está puesto en la modificación del sujeto a partir de la interacción con los otros. El foco de atención está puesto en la modificación del sujeto a partir de la interacción con los otros. En una empresa, un departamento, cómo se relaciona, interactúa con los otros departamentos dentro de la empresa. Todo sistema pertenece a un contexto, el medio que le otorga sentido a los intercambios. En el cuerpo humano, el sistema digestivo pertenece al contexto del cuerpo humano como una totalidad. El contexto define cómo debe ser entendida cualquier conducta o mensaje. Estoy tomando, no puedo decir qué clases de equitación porque no son, es más bien equinoterapia, es decir, me monto al caballo y es muy interesante porque ahí podemos decir ciertas frases que fuera de contexto suenan fuera de contexto o tienen otro significado. Por ejemplo, le digo a la maestra, uy, se me abren más las piernas. Si yo digo, se me abren más las piernas, usted se puede imaginar muchas cosas. Nada, me refería a que al montarme al caballo, se me abren más las piernas, la cadera, por supuesto. Entonces,
el contexto define la conducta o un mensaje. Me he dado cuenta que algunas palabras o muchas acá en Costa Rica pueden tener un significado diferente a las que se tienen en México, por ejemplo. Entonces, dentro del contexto mexicano, una frase que es lo más normal acá en Costa Rica, en México no lo es, o viceversa. Entonces, va quedando claro. Bueno, ya dije, si tienen dudas, pregunten, comentarios, abran el micrófono y preguntan. Entonces me vuelvo a desaparecer. Bien. Las conductas no tienen el mismo significado en todos los contextos. Lo que les comentaba de se me abren las piernas. Fuera del contexto allí de los caballos, no tiene el mismo significado, por supuesto. Hay un chiste al respecto que me encanta. Ahora creo que ya no tendría el mismo impacto, pero una niña le pregunta a los papás, papá, ¿qué es pene? Y el padre se preocupa, el papá, y le dice, ay, hija, ay, uy, vamos a preguntarle a tu mamá. Y él va con la esposa, la mamá de la niña, y tu hija no sé en qué líos anda metida. Me está preguntando qué significa pene. Entonces, uy, no, esto tenemos que llevarlo a un sacerdote. Pecado. Entonces, que van con el sacerdote y el sacerdote pregunta a la niña, a ver, dime, platícame, ¿dónde escuchaste eso de pene? Dice, es que en la clase de catecismo la maestra dijo que nos pusiéramos a orar para que el alma de esa persona sus risas. No, claro que lo captaron, pero es decir, y eso es parte de la magia de los chistes, que se sale fuera de contexto eh, lo que se está diciendo. Ahora están los perritos con lentes y diciendo cosas, o los gatitos o los animales. Eh, entonces, las conductas no tienen un significado en todos los contextos. En la teoría general de sistemas o en el enfoque sistémico, el énfasis está puesto en la dinámica de los procesos. Los procesos. Sí, los procesos. Basta de qué procedimiento tenemos en un departamento versus otro, cuáles son los procesos. Y hubo todo un boom en las empresas con esto de los procesos. Aquí están los tipos de procesos. El énfasis está puesto en la dinámica de los procesos comunicacionales y en las interacciones entre los miembros del sistema y los subsistemas que lo componen. Salieron dos preguntas. Uy, se cortó el chiste justo cuando el sacerdote, vamos a ver el chiste completo. La niña pregunta a papá, mamá, ¿qué significa pene? Y los padres se escandalizan. Entonces, resulta que van con el sacerdote y el sacerdote le pregunta a la niña, ¿dónde escuchaste esa palabra, hija?
quién sabe por qué los sacerdotes se apropian la paternidad de los fieles. En fin, los sacerdotes, las monjas no. Esto en la religión católica, que yo sepa. No sé ahora, antes. Entonces el sacerdote le pregunta, ¿dónde lo escuchaste? Y la niña le dice, en el catecismo, la maestra nos dijo que oráramos para que el alma de ese señor que había muerto no pene. Eso fue. El sacerdote atinadamente puso en contexto la palabra. No fue y no se escandalizó como lo hicieron el papá y la mamá de la niña. Eso es lo que estoy compartiendo con ustedes, que fuera de contexto no son los mismos significados. Creo que ahora sí lo escucharon. Bueno, vamos a regresarnos un poquito por la idea, para retomar la idea. Muy bien, muchas gracias. Dice, el énfasis está puesto en la dinámica de los procesos comunicacionales y en las interacciones entre los miembros del sistema que lo componen. El enfoque sistémico permite comprender a una empresa como un conjunto de subsistemas interactuantes e interdependientes que se relacionan formando un todo unitario y común. El enfoque sistémico permite comprender a una empresa como subsistemas interactuantes se formando un todo único. Este vino a evolucionar la forma en que se conciben las empresas. Cada sistema, subsistema y subsubsistema desarrolla una cadena de eventos que parte con una entrada con una vida. Eso es lo que transforma una entrada en salida, que puede ser una máquina, un individuo, un programa, una tarea. Las salidas de los sistemas son los resultados de procesar las entradas. Estas pueden adoptar las formas de productos, servicios o información y ser la entrada de otro subsistema. Por ejemplo, trigo, molino, harina, pan, panadería. Y bueno, acá antes del trigo está la siembra y está todo lo que eso implica. El molino está la hechura del molino, quienes trabajan en el molino, que producen la harina y cómo empacan la harina y cómo transportan la harina. Y de la harina ya se hace el pan. Claro, llega a la panadería donde se hace el pan y panadería donde se vende el pan. La harina es el producto final del molino, la salida, pero es la materia prima, la entrada de la panadería. Y en el caso de la panadería, la salida sería el pan y los que lo compramos es la entrada y la traemos a la casa y así es el proceso de entradas y salidas.
El trigo es la entrada para el molino y sin embargo el molino es la salida para la harina. En fin, y la harina sale del molino. En la teoría general de sistemas, la salida de un sistema es la entrada de otro, que la procesará para convertirla en otra salida. Las piezas de los autos, por ejemplo, las partes, se hacen en individuo, sale el automóvil. Muy interesante ver cómo se hacen los automóviles, en la línea de producción, que fue el señor Henry Ford, allá a principios de 1900, que empieza con este cambio de concebir mano de obra, vamos a convertirlo en línea, en fabricar. Es muy interesante el proceso, la revolución industrial. Ad infinitum puse. Uy, aquí está. En la teoría general de sistemas, la salida de un sistema es la entrada de otro que la procesará para convertirla en otra salida. Ad infinitum. Información. Uy, lo del pensamiento sistémico de algún lugar. Lo saqué y pido disculpas porque no tuve la precaución de anotar el dato ni de quién, ni de dónde, ni cuándo. Bien. Comentarios. Preguntas. Maestra, Mm. es que vieras que está lloviendo mucho aquí donde estoy, en Santa Teresa. Y Ujú. justamente en el momento que usted estaba diciendo, la parte del sacerdote se volvió a cortar otra vez. Tengo, o sea, no me voy a ir a dormir sin lo que dijo el sacerdote. Me parece muy interesante porque tu duda es la entrada para mí y la salida va a ser la información. Gracias. Lo que el sacerdote atinadamente ¿Aló? hizo. ¿Marisa? Sí, sí. Yo mañana en la mañana me inscribo mañana, si puedo. Ahorita estoy. Mañana nos inscribimos. De acuerdo. Entonces, ay, ¿dónde estás? Bueno, ya te vi. Entonces, el sacerdote atinadamente le pregunta a la niña, ¿dónde escuchaste la palabra? ¿Dónde? Recuerden que la palabra era, ¿qué significaba? La palabra era pene. ¿Qué significaba pene? Eso fue lo que preguntó la niña. Entonces, en el siglo pasado, esa palabra y no saber lo que significaba era normal. Y el sacerdote le pregunta a la niña, ¿dónde escuchaste esa palabra? Y la niña dice, en mi clase de catecismo. La maestra dijo, la instructora dijo que oráramos para que el alma de esa persona que había muerto no pene. La misma palabra utilizada como verbo, penar, y como sustantivo, el pene, que tiene que ver con el órgano de reproducción masculino. ¿Y qué tiene que ver esto con el sistema, lo que estamos viendo, el enfoque sistémico? Que una palabra fuera de contexto se malentiende o en otro contexto. Y eso es lo que hacen los chistes, presentar fuera de contexto cosas que parecen tontas, que en su contexto no parecen tontas, pero que ya en el chiste sí. Como les comentaba de mis clases de equinoterapia, que para mí más bien es eso,
de montarme al caballo, y si yo digo me monté y me quedo con eso, me monté, ustedes pueden imaginarse lo que gusten. Y en el contexto es me monté en el caballo y se me abrieron las piernas. Fuera de contexto, esas frases pueden malinterpretar. Ahora sí, veo que ya Gloria, ahora yo también las 2 veces no lo pude escuchar. Las 2 veces no pude escucharlo. y ahora sí. Sí, ahora sí, recién lo entendí. Sí. Perfecto. Y sí, recién entiendo que es para que no pene el muerto, pero Ujú, ajá, recién lo entiendo. Gracias. ujú. Claro. Y por eso la importancia de dar contexto. Y a veces yo doy contexto cuando digo en México, así es como lo aprendimos, así lo aprendí, o así se hace, o así lo entendí de otra manera, y en Costa Rica es de otra. No, ya no voy a dar ejemplos lingüísticos. El muerto. En México, en alguna que la comida se viéndolo, hay que ajustarnos a los costos. Bien. Al horario, sí se va para que lo puedan repasar. Yo cada vez que lo veo, que lo vuelvo a acomodar, lo voy captando todavía mejor. Bien, entonces ahora vamos a la siguiente parte, que es también muy interesante. Mucho, vamos a ver, no, no. Aquí está. Yo estoy buscando para después no tener que buscarlo cuando ya comparto pantalla. Como decía, ese contexto, yo me salí, puede tener muchos significados. Y aquí es como preámbulo. Claro, el tema que vamos a ver ahora está muy interesante, créanme. ¿Qué es la terapia familiar sistémica? Por Gloria Irma Dávila Dávila. Voy a volver a cerrar cámara y vamos a continuar. ¿Qué es la terapia familiar sistémica? Por Gloria Irma Dávila Dávila. La terapia familiar sistémica propone una mirada total. Es integradora tanto en el análisis de las situaciones como en las conclusiones que nacen a partir de ahí. Lo que hice fue adaptar la información de la presentación anterior a la familia. Plantea soluciones en las cuales se tienen que considerar diversos elementos y relaciones que conforman la estructura de lo que se define como sistema familiar, así como también de todo aquello que conforma el entorno del sistema familiar definido. Es decir, el pensamiento sistémico familiar está relacionado con el contexto familiar, con las relaciones y cómo éstas se influyen mutuamente.
el cómo se forma el alma de la familia y cómo esta alma no permite que se excluya a absolutamente nadie que pertenezca al Señor. El que dice la palabra alma, dice que el alma de la familia no permite que nadie quede fuera de la familia y que cuando hay excluidos, alguien va a comportarse como la persona que ha sido o que fue excluida. Comenta en uno de sus libros que llegó una joven a la sesión terapéutica y le pregunté el qué pasa y dice es que no puedo dejar de lavarme las manos. Es exagerado como me las tengo que lavar. Y él le pregunta, ¿y quién se lavaba las manos en tu familia? ¿Qué sabes? Y ella dice que una tía, no recuerdo si era tía abuela o tía bisabuela, que él se las lavaba. Y le pregunté, bueno, ¿y qué pasó con ella? Somos judíos y esta tía abuela se prostituyó para salvarnos, bueno, para salvar a la familia. Dice ella, yo todavía no nacía. Entonces, eh, gracias a que se prostituyó ella, eh, sus hermanos pudieron quedarse en la vida y ellos sí tuvieron familia y yo vengo de, de uno de los hermanos de mi tía abuela. Es decir, mi abuelo tuvo a mi papá y mi papá me tuvo a mí. Entonces, resulta que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, la familia la hace a un lado, le excluye a esta señora que se había prostituido para salvar a la familia. Él le dice, imagínate que está frente a ti y dile, tía abuela, gracias a ti, a lo que hiciste, mi abuelo siguió en la vida. Y gracias a mi abuelo y a mi abuela nació mi papá. Y gracias a mi papá y a mi mamá nací yo. Muchas gracias por lo que hiciste. La vida continuó. Aunque tú no tuviste hijos directos, gracias a lo que hiciste, tus hermanos y hermanas pudieron tener familia. Perteneces. Muchas gracias. Por eso dice el señor Hellinger que el alma de la familia no permite que nadie se excluya y que son los excluidos los que van a causar problemas dentro del sistema familiar. Me vuelvo, cierro cámara. Bien. Y como el observador influye sobre lo observado, todo esto como un todo. El observador silencioso, aceptante, que todo acepta, todo, y a todo le dice sí. Por eso cuando podemos realmente decirle sí a las situaciones y ver lo que esa situación en ese momento nos está señalando, eh, eso va a influir en lo que sucede en el sistema familiar. Si yo, y es un reto verlo, o como madre, o padre, o como hijo, puedo solo observar y dejar de pedir que sea el otro el que cambie. Y puedo aceptar el comportamiento de los miembros de la familia
que vivimos juntos o que nos comunicamos, eh, esto va a influir en cómo se siente la otra persona. Nunca subestimen el poder de ser aceptante. Nunca. Es un reto, sí, sí lo es. A mí me ha pasado en muchas otras circunstancias, por supuesto, pero ahora lo puedo mencionar con los gatitos. Llegó una, como les comentaba, en enero, y Cuarzo está acá conmigo desde el 2020 y se molestan. En un principio yo decía, hey, mátense, si es su destino matarse, yo lo respeto. Y la semana pasada, de repente dije, Gloria, ¿te das cuenta de lo que estás haciendo? Estás generando más violencia. Les estás pidiendo que se maten. Ahí no era una observadora silenciosa, aceptante. O era aceptante de lo no tan agradable. Y empecé a decir, ¿saben qué? En lugar de mátense, ámense. Y empecé a decir qué partes de mí me estoy yo, eh, están en conflicto dentro de mí. Y no tengo respuestas, solo hago preguntas. Y pienso, ¿será que uno de los gatitos me representa bueno, a mi hermano mayor, otro a mí, otro a mi hermana menor? Que por cierto, mañana hace un año trascendió. Tampoco sé la respuesta. ¿O será que tengo conflicto entre las actividades que hago y se pelean una con otra? Me refiero a clases por Zoom, me refiero a sesiones presenciales, sesiones por Zoom. No tengo respuestas, solo hago preguntas. Y las hago no desde juicio o desde un querer buscar una respuesta. No, la respuesta a veces se tarda años en llegar. ¿A qué me refiero? A que era 1994, yo vivía en Cuernavaca, Morelos, México. Estaba estudiando sobre el equivalente a Reiki. Llegó un matrimonio y ella hablaba diferente y le preguntó, ¿de qué parte de México eres? Me dice, no, no soy mexicana, soy de Costa Rica, soy costarricense. ¿Conoces mi país? No, te va a gustar. Las personas son muy bellas, tiene todo, flora, fauna, tiene todo, es muy bello mi país. Y yo en ese momento recuerdo haber preguntado, ¿será que alguna vez vaya yo a Costa Rica a conocer? Porque todavía lo tengo instalado en mí. Yo viajo para trabajar países, ir a un lugar. Gracias a la tecnología puedo conocer cualquier lugar del mundo y salir de casa. Entonces, yo sabiendo que o iba a trabajar o iba a estudiar a Costa Rica, dije, ¿será que algún día vaya? En el 2005, ya saben, me han escuchado decir, conozco a Marita en California. En el 2006 llego por primera vez a Costa Rica. Cuando llegué por primera vez a Costa Rica, recordé que en 1994, que estamos hablando 12 años después, hubo una respuesta en este sentido favorable de venir a Costa Rica. Lo mismo me hice la misma pregunta, pero eso fue mucho antes, allá por 1970 y algo, que estaba en la universidad y el maestro era la clase de geografía y estábamos viendo eh, filminas de Machu Picchu y pensé en ese entonces, ¿será que algún día vaya a Perú? Y resulta que sí,
Aquí, gracias a Rosa Mejía, en el 2007 fui a Perú por primera vez a trabajar. Entonces, sí, ya basta de recuerdos. Es que escribí, recordar es seguir viviendo. Y hay que fijarnos en cuáles recuerdos accesamos. Y encierro cámara. A ver, me están haciendo una pregunta. Por lo que entiendo, uno puede congelar a las mascotas, pero ¿cómo puedo, por ejemplo, congelar a un perro? ¿Son un reflejo de nosotros o lo que nos pasa es confuso? ¿Ayuda qué conflictos tienen las mascotas? No, ayuda a saber qué conflictos tenemos los humanos, querida, no las mascotas. Vamos a ver. Tenemos casi media hora, un poquito, bueno, media hora. Terminamos la presentación. Pregunto o abordamos la situación de el animalito que tiene algo. Les estoy dando a escoger. Bueno, decido yo, entonces continuamos. Y adelante vemos de apoyar al perrito que está enfermo de algo. El todo, la familia determina la naturaleza de las relaciones, las cuales no pueden comprenderse si se consideran aisladas del todo, es decir, de la familia. Bien. Los miembros están o dinámicamente relacionados, son interdependientes. Por ejemplo, dinámicamente interrelacionadas. El primo con el primo, el esposo con la esposa, entre hermanos. Interdependientes o dependientes, la bebé con la madre y la madre con la bebé. Los hijos pequeños con los padres. Ahí hay una interdependencia. El reto es después ser, más bien hay una dependencia, disculpe. Y el reto después es sí interdepender para llegar a una independencia interdependiente. Nunca vamos a ser entes aislados. Es un sistema familiar. Un sistema es por la biología y en ocasiones por lazos afectivos o de amistad que se afectan unos a otros en función de una finalidad, sea la de tener hijos o tener un negocio en común. También están los lazos por sangre, es decir, cuando alguien mata a alguien de la familia, la persona asesina viene a formar parte de la familia de la persona asesinada. La persona asesinada forma parte de la familia de la persona asesinada. Película, bueno, seguramente habrá muchas más, pero El último samurái con Tom Cruise. Él mata a alguien del ejército y la familia de la persona a la que él mató lo acoge y lo cura y lo cuida y él sobrevive y resulta que quien lo cuida es la esposa del hombre que él había matado. No recuerdo cómo termina esa película. Sin embargo, es
forman parte. El señor Hellinger comenta en una ocasión que los indios nativos de Estados Unidos, más hacia el norte, Canadá, no conocen la palabra justicia. Cuando alguien mata a alguien dentro de un sistema familiar, el asesino se va a vivir a la familia donde asesinó. Si no hacemos esto, por eso el sistema legal no va a sanar, ni siquiera va a, es decir, la justicia no ayuda a sanar. Hace muchos años, mataron al hermano de una amiga mía y los veo 20, 30 años después y le pregunto, ¿y cómo estás con lo de que hayan asesinado a tu hermano? Y dice, yo estoy bien, yo estoy en paz. Vieras que a la que nunca le pareció es a mi hermana menor. Digo, es que si no se pone ahí en paz con eso, alguien de tu familia va a matar a otra persona. Me dice, Gloria, mi hermana menor ya lo hizo. Accidentalmente atropelló a una persona y esa persona murió. Entonces, ponernos en paz con lo que pasa, con lo que ya sucedió, tiene otro tipo de consecuencias. Por cierto, el señor Hellinger pasó un tiempo en las cárceles de Inglaterra, pidió permiso de convivir con los que condena perpetua por asesinatos y él sugería que se colocara, vieran la foto de la persona que habían asesinado, solo la miraran, solo mirarla. Es decir, le decía lo que se hizo. No hemos matado, creo yo, los que estamos en estos grupos. Hay otras formas de matar, a veces en la imaginación, a veces con palabras, pero me refiero de un arma y haya sangre. No, no lo hemos hecho. Gloria, perdón. ¿Cómo ese chico, ese muchacho que mató en Texas, cómo tiene que actuar las tantas familias que, que Bueno, murieron? bueno, lo que voy a decir es, las personas que no estamos listas para escuchar esto me van a aventar tomates. Es decir, no van a estar de acuerdo. Eh, lo que hizo este chico lo hizo también desde si vemos los sistemas familiares de las personas involucradas, no dudo que alguien de los que él mató era de este chico. No tengo manera de corroborar esto que estoy diciendo. Quizá las personas que pudieran ver los árboles genealógicos de las personas que murieron, que mataron y del que mató, y va a haber, no dudo, en lo mínimo que va a haber relaciones. ¿Cómo deben actuar? Diciendo, bueno, suficiente, ya nos hemos matado unos a otros, suficiente. No, no estoy de acuerdo con que mi hijo muriera y que muriera de esa manera, pero habría que ver qué hay en esas familias que fueron las que vivieron la muerte, si alguno de ellos quería morir y el hijo que mataron lo hizo por esa persona. Son varias las dinámicas ocultas, Rosa.
son muchas las dinámicas ocultas. Ajá. Y, Okay. y cómo debo actuar, va a salir enojo, por supuesto, y si me quedo en ese enojo, las familias van a solicitar que ahorquen a ese joven, que le apliquen la sentencia de muerte. No se soluciona absolutamente nada. Nada. Y por otro lado, gracias por tu pregunta, Rosa, porque por otro lado, cuando yo leo que cada quien nacemos en la familia que queremos nacer para vivir ciertas experiencias que solo esa familia me puede proporcionar, es el camino de esas familias también. Y por eso el último principio de constelaciones familiares de respetar el destino con mayúscula de todos y cada uno de los miembros de la familia, y yo añado, y del planeta entero. No voy a ir a Texas a pelearme con el joven que mató. Voy a tenerlo en mis oraciones a todas las familias. Y entonces voy a buscar convertirme en parte de la solución y no del problema. Es decir, no le voy a echar más leña al fuego. Eso es lo que podemos hacer. Es una sugerencia. Okay. Muy, muy sencilla, tal vez, muy difícil, tal vez. Es honrar y respetar el destino de cada quien. Ahora, Texas como tierra, uh, desde el, desde el principio de los tiempos, bueno, en unas tierras más que en otras, ha habido muchas matanzas. Texas pelearon los mexicanos contra los que estaban allá y muchos mexicanos no quisieron ser ya parte de México. Esto es parte de la historia. Estamos hablando de 1840, pero ya antes, los indios que vivían en esas regiones se mataban entre ellos. Habría que hacer eh, constelaciones en esos lugares. Las constelaciones liberan la energía. ¿A qué me refiero? Que creo que fue el 2005, 6, hasta el 8 por ahí, me invitaban a constelar en una casa en la Ciudad de México que no podía venderse. La abuela del dueño de la casa, de uno de los hijos de los dueños, eh, la abuela había participado en la Revolución Mexicana. Ella no había matado a nadie, pero llevaba las armas para que mataran. La casa no se vendía. Durante varios años, cada vez que iba yo a la Ciudad de México, hacíamos constelaciones familiares en esa casa y terminó por venderse. La energía también, y se atrapa la energía del enojo, de la tristeza, del miedo. Entonces, habría que ir a Texas a constelar, por ejemplo. Y contradictoriamente, muchos lugares no desean que se llegue a una armonía porque es tanto el enojo que no se permite, no hay permiso para cambiar la vibración, la frecuencia, la energía de esos lugares. Y es respetar el camino de cada quien. Gracias por tu pregunta, Rosa. Muchas gracias. Continuamos Gracias. con
Vamos a continuar con la persona asesinada, forma parte de la familia de la persona asesina. Entonces, un sistema familiar es un conjunto de dos o más personas. Gracias por mi mirada en el caso de Texas. Gracias, Elías. Entonces, un sistema familiar es un conjunto de dos o más personas interdependientes e interrelacionadas entre sí que se unen para lograr un objetivo común. En un sistema familiar inmediato, todos tienen que ver con todos. Y lo más importante, el todo es más que la suma de sus partes. Si en un sistema el estado de cada elemento está determinado por el estado de cada uno de los demás elementos que lo configuran, entonces en un sistema la familia está determinado de las relaciones entre cada uno de los demás miembros de la familia que la configuran. Es decir, ¿quién puede decir? ¿Vieron la última filmina? Se cortó, maestra. Sí, se cortó. El tema está cortante. Nos cortaste. Bien, voy a presentar otra vez. Disculpe. ¿Qué me decías? No, que se cortó, nos cortaste, no sé. Una de dos. No, a mí me saca el sistema, la parte fenomenológica. Se desconecta el internet y me saca, aunque el internet está muy bien. Pero el tema está, digamos que es todo un reto este tema. ¿Sí? ¿Y si la vieron? En un sistema familiar, la interacción entre cada miembro de la familia está determinado por el estado de las relaciones entre cada uno de los demás miembros de la familia que la configuran. Es decir, cualquier cambio en un miembro del sistema familiar afectará a los demás miembros del mismo. Hace muchos años conocí a un joven, Andy, estoy en la ciudad, y me decía, hay que faltarnos al respeto unos a otros. Entonces, querer poner orden es desordenar, curiosamente. Querer respetar a veces se... La forma en que los afecta dependerá de quién viva el cambio, qué tanto lo sostenga y qué tanto respete la forma de ser de los demás. ¿A qué me refiero con esto? Quizá con la explicación desde las empresas. Por ejemplo, si alguien en la escala más baja de la empresa quiere hacer un cambio, no puede.
No puede. No tiene la autoridad, la jerarquía para hacerlo. Si un hijo pretende que papá y mamá cambien, que los abuelos cambien, no lo va a lograr, porque es el menor. Ahora, cuando yo empiezo a cambiar y empiezo a ser amable con mi hermana, con mi hermano, acostumbrado a ser amable con Dios y lo respete, Gloria, hasta que Gloria dice, ¡ya! Y entonces todo vuelve a su normalidad. Porque Gloria gritó, Gloria se enojó y Gloria cuando vean que me desaparezco, no es porque yo me salga, se pierde la conexión. El tema está interesante y está quizá cortante en el sentido de que sea todo un reto. Entonces les estaba comentando que yo empiezo a cambiar y el sistema no está impuesto a que yo sea amable. Y va a buscar que Gloria se enoje y que Gloria grite o que Gloria se ponga en silencio como siempre lo hacía. Gracias, Meili. Pensé en qué es lo que no queremos escuchar. Muchas gracias por tu reflexión. Cuesta escuchar esto que estoy diciendo. Cuesta reconocer que como pequeña lo ejemplifico. Cuando yo a mi sobrino menor le dije, ¿y por qué no le dices mamá a tu mamá en lugar de por su nombre? Mis padres se enojaron muchísimo y me dijeron Nada, que que te vas bonita. no me veía bonita cuando mi madre no lo tomó como algo bonito. Cuando resulta que le enseñé a mi sobrino que le dijera mamá a su mamá, le decían por su primer nombre. Porque mis papás se convirtieron en los papás de mis sobrinos, es decir, de los nietos. Yo traté de poner orden, no me correspondía poner orden. Y de ahí por eso subrayo tanto la teoría al servicio del sistema familiar del consultante. Y le pedí disculpas a mis padres, porque la teoría es una, la realidad es otra. Entonces, si es la mamá la que cambia, por ejemplo, con los gatitos, por más que Cuarzo y Agape cambien, no pueden cambiar. Son sus personalidades, así están conformados, así es, son territoriales, son posesivos, o pueden ser territoriales, pueden ser posesivos, cuidan lo que es de ellos. Entonces, la que cambia soy yo y ellos cambian. Si yo no cambio, ellos siguen iguales. De ahí la importancia
de poder, como hijos, respetar a papá y a mamá y dejar de pedir que cambien. Es todo un reto, lo sé. Lo sé porque de bebés nuestro bienestar dependía de lo que hacían y no hacían ellos. Ahora estoy invitándonos a que nuestro bienestar sea armónico y en bienestar independientemente de cómo estén papá y mamá. Les he comentado de un caso de una señora que me dice, Gloria, ya estoy fastidiada de que mi hija cada vez que me llama por teléfono o viene a visitarme, me dice que quiere morirse y que se va a matar. Digo, bueno, tómame como representante de tu hija y dime, hija, si es tu destino matarte, morir de esa manera, yo lo respeto. Y me lo dijo llorando. Me fui, tiempo después me llama y me dice, Gloria, me llamó mi hija por teléfono otra vez y me dijo que quería matarse. Y yo le dije, hija, si es tu destino matarte, yo lo respeto. Nadie se va a dar cuenta, vive sola. Entonces, a los 3 días tu cuerpo va a apestar, me van a avisar. Voy a ir por ti, te voy a llorar, te voy a enterrar y voy a continuar con mi vida. Fue la última vez que la hija le dijo, me quiero matar. Después encontró a la pareja y parece que están felices los dos. Con sus detalles, por supuesto, como son las relaciones humanas. Entonces, si hubiera sido la mamá la que se quiere matar y la hija la que le dice no te mates, a lo mejor o mátate, la madre le va a dar una cacheta y le va a decir, ¿quién eres tú para decirme lo que tengo que hacer? Si quiero me mato, si no quiero no me mato. Entonces van captando eso de quién vive el cambio, que tanto lo sostenga, si como hija yo me puedo convertir en una observadora silenciosa realmente. Es difícil, es todo un reto, y que tanto respete la forma de ser de los demás. Entonces es todo un reto, créanme. Bien, voy a continuar. Parece que me van a permitir, después de la aclaración de qué es lo que no queremos escuchar, qué se nos dificulta captar, porque es un reto, parece que ya continuamos. Este foco de atención está puesto en la modificación del sujeto a partir de la interacción con los otros. Todo sistema familiar pertenece a un contexto, el medio que le otorga sentido a los intercambios. Las relaciones, los roles, definen cómo debe ser entendida cualquier conducta o interacción. En teoría, deberían definir los roles. Es decir, esos roles definen cómo debe ser la conducta. En otras palabras, si papá es papá, mamá es mamá, abuelo es abuelo, abuela es abuela, los hijos son los hijos, todo fluye en la familia. Con sus vaivenes, por supuesto, con sus retos, con sus discrepancias, discordias. Por ejemplo, el que se dice que mujeres han dicho yo soy la mamá y el papá de mis hijos. Ahí hay un desorden. Cuando los abuelos, como fue el caso de mis padres, que se apropian de los nietos como hijos, ese es un desorden. Cuando los hijos pretendemos decirles a los padres lo que tienen que hacer,
ahí hay un desorden. Y en constelaciones, en la terapia sistémica familiar, lo que hacemos al poner orden es crear un desorden, curiosamente, en un principio, hasta que yo, hija, entiendo que mi mamá hizo lo mejor que pudo y dejo de juzgarla y dejo de querer que sea diferente. Si yo hubiera sabido todo esto, lo interesante es que lo supe 20 años antes, bueno, 15 años antes de que muriera mi madre. Y aún así creo que me faltó más por aprender y más por practicar. Y entiendo que cada quien hacemos lo mejor que podemos, como hijos, como padres, como abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Las conductas no tienen el mismo significado en todas las relaciones ni en todas las personas. En la teoría general de sistemas familiares o en el enfoque sistémico familiar, el énfasis está puesto en la dinámica de los procesos relacionales y en las interacciones entre los miembros de la familia y los subsistemas que lo componen. El enfoque sistémico familiar permite comprender a una familia como un conjunto de personas que se relacionan entre sí por lazos sanguíneos y de otra índole, amorosos, políticos. Cada sistema, subsistema y subsistema desarrolla una cadena de eventos de relaciones entre cada uno de los miembros de la familia. Las interacciones entre cada uno de los miembros son las que marcan si la relación puede fluir o no y cómo es que es, está y será.